Yeah. Ve y dilo a las montañas que Jesucristo ya nació. Qué precioso. Thank you guys. That's so super awesome. Woo. I love it. Woo. Gracias. Thank you very much. Gracias a cada uno de ustedes que nos acompaña y esperemos que este mismo gozo que estamos sintiendo en este lugar esté ahí en tu casa, porque ¿sabes qué? Tenemos que día a día, no nomás en este tiempo, no nomás porque estamos celebrando, sino todo el tiempo que Cristo ha nacido y que Cristo vive en el corazón y quiere vivir en el corazón de cada uno de ustedes, porque Él es precioso, Él es amoroso, Él ha hecho tantas cosas por nosotros, por el cual estamos más que agradecidos. Por eso que te voy a pedir que me acompañes a orar. Padre, en esta preciosa tarde, gracias, muchas gracias por tu preciosa presencia, Señor. Gracias por este estudio que vas a traer ahora a nosotros, para nosotros seguir aprendiendo de tu palabra, que es lo que tú quieres, que nosotros día a día crezcamos en el conocimiento de tu palabra, en el conocimiento de ti, en el conocimiento de todo lo que tú tienes para nosotros, Padre, porque sabemos que tú tienes cosas grandes para nuestras vidas. Bendigo a cada uno de mis hermanos, bendigo a cada uno de mis amigos que me escuchan en esta tarde. Y te doy gracias por la vida de ellos, en el maravilloso nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gracias por estar con nosotros una vez más. Mira, dejaron este lugar bien lleno de la presencia de Dios, bien contentos, amén. Pero tenemos que seguir adelante, porque sabes que la palabra de Dios es algo bien importante que tenemos que seguir en nuestras vidas. Voy a continuar con este precioso estudio en el cual estamos
estamos tratando de traer lo que es una serie que hemos empezado desde el principio y sabemos que Dios, por medio de su Espíritu Santo, la está acomodando y nos está hablando día a día. Y te acuerdas que la semana pasada hablábamos acerca de Juan 3:16, lo que Jesucristo, y hablábamos de regresar a las sendas antiguas, hablábamos acerca de que tenemos que empezar una vez desde un principio y después de ahí, ¿qué pasa? Yo le oraba al Señor y le preguntaba al Señor, una vez que un cristiano, una vez que una persona, una vez que un amigo ha venido al precioso conocimiento de tu evangelio, después de ahí, ¿qué? Entonces el Señor me hablaba y me ministraba, y esta es una de las cosas que hemos siempre, yo sé que tanto como nuestro pastor como yo, hemos siempre tratado de animar a la gente que que han venido al Evangelio, de animarlos a que sigan estos pasos. Así que yo te voy a invitar que tomes una pluma, un papel, porque vamos a hablar acerca de eso. Dice, ahora que estamos regresando a las sendas antiguas, pregúntate, ¿qué debo de hacer para mantener mi enfoque en Jesús? ¿Qué tengo que hacer? Porque mira, estamos en tiempos difíciles, porque sabemos que quieras o no quieras, lo que es COVID ha hecho muchos cambios en la vida de nosotros. Ha hecho muchos cambios en varios aspectos. Y mira, yo puedo hablarte ahorita en este tiempo cómo esto ha hecho un cambio grandísimo. Y precisamente yo hablaba con Dios. Cuando yo platico con Dios, a veces me gusta platicar así como si estuviera platicando con una persona. Le digo, bueno, Señor, pues ¿qué está pasando? Porque cuando hablábamos desde el principio, cuando entramos el año nuevo, hablábamos de nuevos enfoques, hablábamos de nuevas ideas, y el año 2020, digo, y tú nos hablaste por medio de tu palabra, pero sin embargo de repente vino esta ola en la cual nos cambió, y el Señor me decía, y me hablaba bien precioso, porque me decía, ¿qué fue lo que cambió Israel? Y yo le decía, y así, como dicen, what are you talking about? Y decía, sí, el enfoque nunca se tuvo que haber cambiado. La mirada ahí estaba. Simplemente que muchas de las veces hay que hacer un movimiento para que la gente, para que yo me tuviera que enfocar en lo que verdaderamente Dios quería en mi vida. Ahora, tú dirás, bueno, Señor, pero tenía que venir todo esto. Mira, yo no sé, yo no soy de esas personas que digo, sí, no, Señor tuvo la culpa, ¿quién tuvo la culpa? No. Simplemente que el Señor acá todos nosotros nos habla, nos ministra. Nuestro enfoque nunca tuvo que haber cambiado. Que tenemos que acostumbrarnos a cosas diferentes. A lo mejor era tiempo de acostumbrarnos a cosas diferentes. Pero el enfoque de seguir a Dios, de buscar de Dios, ¿sí? Ahí siempre ha estado. Siempre ha estado. ¿Sí? Y cuando yo estaba hablando, poniéndome estudio bíblico, uno de los primeros puntos en los cuales yo le decía al Señor, porque yo le decía, bueno, Señor, ahora ¿cómo yo puedo decirle a la gente que vaya a una iglesia? Si ahorita muchas iglesias no están abiertas, ¿cómo yo puedo animarlos? Y me decía, pues, anímalos para que te sigan viendo ahí en el internet. Cosas en las cuales muchas de las veces se meten a Facebook, se meten a Instagram, se meten a YouTube. Oye, que se aprovechen y que le digan ahí, como dicen todos, haznos un like y presionan a la campanita para que cada vez que estemos en vivo o cada vez que subamos algo, te salga y digas, ya empezó el servicio, y lo pones y empiezas a alabar al Señor. ¿Cuántos de nosotros tuvimos que aprender a manejar lo que era ese sistema, YouTube? Muchos no sabíamos cómo manejarlo. Y sin embargo, ahora con todo esto, ¿sí? Tú ves a toda la gente por medio de YouTube, las iglesias. ¿Por qué? Porque el enfoque nunca se cambió. Ahí estuvo. Por eso te digo, una vez cuando tú vienes a Cristo Jesús, una de las primeras cosas que yo te animaría es, sigue a una iglesia, síguenos, escucha nuestras predicaciones. Todos los viernes ahí estamos, todos los domingos ahí estamos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nuestro enfoque principal es enseñarte la palabra de Dios para que tú sigas creciendo
así como estamos creciendo nosotros en el precioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Conéctate con nosotros a aprender de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque aquí el pastor, las personas que venimos y estamos aquí, no traemos conocimiento de nosotros. A veces traemos ejemplos de nuestras propias vidas, ejemplos de lo que vemos alrededor, pero no tratamos de traer nuestro propio conocimiento, porque la Biblia nos enseña que nuestro propio conocimiento, el conocimiento del hombre, no sirve de nada delante de la presencia de Dios. ¿Sí? Podemos animarte, pero siempre la persona que trae la mejor palabra o la mejor palabra de ánimo se llama Cristo Jesús, y lo encuentras en la palabra de Dios. Y usa a nosotros, usa a los pastores para poder animarte, porque ¿cuántas de las veces yo te puedo preguntar? ¿Sí? Y yo te puedo decir, ¿cuántas veces tú y yo abrimos la Biblia al día? A la semana, al mes, al año, ¿sí? Pero sin embargo, con esta preciosa tecnología que tenemos, ya tú bajas tu aplicación y ya la puedes escuchar, ¿sí? Ahí abres tu Biblia, pum, 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 si no la quieres leer, no te preocupes, nomás presionas un botón y ya hay alguien que te la está leyendo por ti y ya puedes meditarla, ¿sí? Entonces, por eso es que es bien importante que y el versículo, el tema de esta lectura del día de hoy, continuando con un caminar nuevo. Vienes a Cristo Jesús, te preguntas ahora a qué empezar a caminar, como los bebés, ¿verdad? Que empiezan a caminar desde el principio cuando nacen, ¿sí? Porque el nacimiento en Cristo Jesús es como un nacimiento de bebé. No nacemos creciendo, no nacemos comiendo carne, no nacemos corriendo, no nacemos sino paso por paso. Eso te animo, que paso por paso. Y aún sabes que muchas de las veces, si tú estabas en el evangelio y probablemente por un motivo, una razón te alejaste, hay que empezar de nuevo. Y hay que empezar con estos pasos. Y probablemente tú quieras correr, pero ¿cuántas de las veces, y yo te voy a ser sincero, ¿sí? ¿Cuántas de las veces, por ejemplo, un ejemplo, hablábamos de ejemplos, yo crecí jugando fútbol, ¿verdad? El soccer, ese donde con la pelota que se le pega. Lo dejé de usar por muchos años. De repente quise hacerlo y quise ir a agarrar la pelota y correr y meter goles. Oiga, los primeros 5 minutos ya me estaba muriendo. ¿Por qué? Porque estaba fuera de condición. O sea, no. Lo mismo del evangelio. A veces queremos correr, queremos avanzar y en vez de ayudar estamos regándola. Por eso es bien importante que empecemos de un principio, ¿sí? ¿Cómo? Ese principio es, allégate a una iglesia, Probablemente no te podamos invitar a que vengas, pero ¿sabes qué? Está con nosotros cada viernes, cada domingo. Te va a llegar lo que es la notificación a tu teléfono de que ya está la predicación. Y casi te va a llegar a la misma hora. Entonces ya sabes que a esa hora es tiempo de escuchar la palabra de Dios, escuchar a nuestro pastor que te va a traer una palabra que te va a alientar, que te va a bendecir y te va a ayudar a sobresalir adelante. Una palabra en la cual probablemente también los viernes tú cuando me escuchas te va a decir, wow, verdaderamente necesito hacer esto, o te va a guiar a algún lugar, o Dios te va a ministrar, o va a ministrar a alguien que está ahí a tu lado. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios es hablarnos día a día. Conéctate con nosotros a aprender la Biblia. Algo bien importante que tenemos que empezar a hacer, y eso a veces no lo hacemos porque no estamos acostumbrados a hacer, empezar a tomar notas. Tomar notas es algo bien importante. ¿Por qué? Porque cuando tú tomas notas y tú tomas los versículos bíblicos en los cuales el pastor o el predicador o la persona que está trayendo estudio, si tomas tus notas, ¿y qué puedes hacer? Puedes después ir a buscar en la Biblia si verdaderamente ese versículo que está hablando el hermano o el pastor es verdaderamente lo que está hablando. Ahora, te voy a decir algo bien importante. Probablemente la traducción que yo hable no va a ser la misma que tú tengas en tu casa, porque ahorita, gracias a Dios, hay bastantes traducciones, pero todas nos van a llevar al mismo punto. Casi todas dicen lo mismo, pero lo importante es que la leamos. ¿Sí? Empieza a tomar notas
empieza a asegurarte que lo que están hablando, lo que el pastor y yo o cualquier persona que tú sigas en YouTube, en Facebook, está hablando y te está guiando. Y déjate digo bien importante, y el Espíritu Santo me está hablando, que te está guiando a buscar el amor de Cristo. Te está guiando a buscar, ¿verdad? Lo que habla la Biblia acerca de cómo sobresalir y cómo llevar una vida en santidad. No de miedo, no de temor, porque fíjate, Dios no es un Dios al cual tenemos que temerle, de decir, ay, que, oh, no, no, no. Dios es un Dios al cual tenemos que tener reverencia. Y nosotros llevamos y platicamos ese amor de Dios, cómo Dios quiere sacarte adelante, cómo Dios te ama tanto que dio a su Hijo por ti para que salgas adelante, para que tengas una vida enfocada. ¿Por qué? Porque ese es el plan principal de Dios. De que tomes los versículos y los anotes en una nota, porque muchas veces, déjate digo una cosa, los vas a necesitar después, porque cuando Dios te pone gentes en las cuales tú empiezas a hablar con alguien, te vas a recordar, oh, el pastor Ángel habló de esto. Vas a ir a tus notas y vas a tener el versículo y principalmente en memorizarte. Fíjate cómo, y cuando empiezas a leer la Biblia es algo bien interesante. La Biblia nos enseña algo bien importante en Juan 5:39. Dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parecéis que en ella tenéis la vida eterna y ellas dan testimonio de mí. Mira, yo te puedo decir maravillas del pastor, ¿sí? Y yo puedo levantar al pastor y lo puedo poner en una nube, ¿sí? Pero si tú no conoces al pastor, tú no platicas con él, no vas a llegar a entenderlo, a comprenderlo. Nomás vas a escuchar lo que yo te estoy diciendo, te vas a guiar por lo que yo te estoy diciendo, ¿sí? Y cuando pase algo, o cualquier persona, o una persona, tú ves y nunca has tratado a esa persona, y lo ves y probablemente hace algo, luego te vas a llevar una impresión equivocada de lo que yo estoy hablando. Pero sin embargo, cuando tú lo tratas, tú lo conoces y ya entiendes o comprendes cómo es Él. Por eso es que la Biblia es bien importante, ¿sí? Y es bien importante esto, que no nomás nos dejemos guiar por lo que los predicadores nos hablan, porque hay muchos predicadores que hablan bonito, ¿sí? Oh, y hablan precioso, pero cuando conocemos a veces su doctrina, dices, wow, wow, ¿sí? Y hemos tenido bastantes experiencias así. Pero la Biblia me enseña algo bien importante, que para yo conocer a Dios, a Jesucristo, al Espíritu Santo, yo tengo que escudriñar su palabra. ¿Por qué? Porque ella me va a dar testimonio de quiénes son ellos. Ellas me van a comunicar y enseñar quién es Jesucristo. Y fíjate, una cosa bien interesante, y Job, un ejemplo grandísimo. Job lo dice bien clarito, ¿sí? Job en su versículo, pues, si no me equivoco, es Job 40, por ahí. Bueno, en el último versículo de Job, ¿sí? Nos habla la Biblia, nos dice, cuando él entendió y comprendió el plan de Dios en su vida, él dijo estas palabras: verdaderamente de oídas te había oído. ¿Qué significa eso? Que él había escuchado a muchos predicadores de anteriores y él hacía todo lo que los predicadores hacían, le decían que hicieran, ¿sí? Él iba al templo y hacía sacrificios por sus hijos, oraba por sus hijos. La Biblia lo remarca como una persona justa, ¿sí? Apartado del mal. Pero él lo hacía porque él escuchaba a las demás gentes, y él lo hacía porque los escuchaba. Pero sin embargo, cuando él tuvo un encuentro personal
con Dios y él empezó a tener esa comunicación con Dios. Él empezó a tener ese sistema en el cual él empezó a comprender y hablar directamente con Dios. Él dijo estas palabras: verdaderamente de oídas te había oído. Y dijo algo: pero ahora mis ojos te ven. ¿Sí? Por eso es bien importante que tú y yo, cuando una persona, un predicador, un profeta, un maestro, hable, ¿sí?, no nos dejemos guiar nada más por lo que está hablando, sino que hagamos nuestro trabajo y abramos nosotros la Biblia y leamos para asegurarnos que lo que están diciendo es verdaderamente correcto. La Biblia en el libro de los Filipenses nos habla que cuando el apóstol Pablo llegó a predicar a esa ciudad, ¿sí?, la Biblia nos dice que él estaba predicando y los filipenses le decían: hey, stop. Déjame, iban, abrían lo que eran los libros, decían: ok, síguele. Oh, stop, porque oyes, eso nos afecta, esto me está diciendo que no haga esto. Stop, espérate. Iban, abrían otra vez los rollos, leían: oh, sí, cierto, eso es correcto, síguele. Es que es importante. Yo no me tengo que dejar guiar muchas veces por lo que los demás dicen. Y sabes, no quiero meterme en esta idea, pero el Espíritu Santo me está guiando. Yo no me tengo que dejar guiar por lo que las otra gente diga, por lo que las demás personas digan, o por lo que las noticias digan, o sino simplemente yo tengo que empezar a hacer mi propio trabajo para poder yo empezar a reconocer y entender que lo que están diciendo es correcto y es verdad. ¿Cuántas de las veces no hemos encontrado en este tiempo, gente que se deja guiar por todos los demás, pero nunca ha agarrado un libro para ver si verdaderamente es cierto? Nunca ha leído un periódico, nunca ha hecho un trabajo para ver si verdaderamente lo que la persona está hablando es correcto. Y lleva su vida completamente viviendo una vida en mentiras, porque las demás personas están hablando mentiras en ciertas áreas y te deja llevar por esas áreas. Por eso es bien importante, mi amigo, que yo te digo, nosotros tenemos que caminar y aprender a poder yo leer la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Qué es lo que Dios me está hablando? Y no porque el predicador hable bonito o de repente. No. Yo tengo que ver la Biblia. ¿Sí? Ahora, algo bien importante también, que cuando tú y yo aprendemos y aprendemos y nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, la Biblia dice algo muy precioso, que el Espíritu Santo da testimonio a mi espíritu, ¿sí?, de lo que la persona está hablando. Y dices: wow. Ahí es cuando tú empiezas a conocer más del Espíritu Santo, empiezas a conocer más de la palabra de Dios, ¿sí? Empezamos a conocer más de quién es Jesús en mi vida. Y es lo que Dios quiere en tu vida, amado amigo, amado hermano, que tú y yo conozcamos al Dios de la palabra de Dios, no al Dios del dominguero o del sabadero o el día que escuches sino que día a día busquemos de Dios leyendo un versículo. Mira, yo me acuerdo que hace muchos años, cuando yo llegué a esta iglesia, lo que era a Valley Community Church, fue mi primera vez que llegué a una iglesia en inglés. Y vamos ya para casi 12 años por ahí así que llegamos a esta iglesia. Y uno de los pastor, uno de los pastores que da la clase o que da el estudio bíblico, habló acerca de leer la Biblia por 5 minutos diario. ¿Sí? Habló acerca de eso. Haz la prueba, pruébalo. ¿Sí? ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa cuando tú agarras un libro o cuando ves un show? ¿Sí? Voy a ponerlo de esa tarjeta. Que lo ve por 5 minutos y te gusta, ¿sí? ¿Qué haces? Quieres seguir viendo el siguiente y quieres seguirle adelante, quieres seguir. Oiga, yo soy culpable de eso, porque a veces me ha tocado que yo he visto shows en Netflix y de repente lo veo
y me deja picado y quiero seguir viendo el próximo y el próximo y el próximo y el próximo. ¿Sí? Digo, y a veces el Espíritu Santo me habla y dice, Israel, ¿por qué no aplicas eso a tu vida? Con la palabra de Dios, con mi hora. Digo, Señor, verdaderamente, tienes razón. Y cuando tú y yo empezamos a leerlo por 5 minutos, nos gusta. Hay historias tan preciosas en el Antiguo Testamento de que tú te pones a leerlas y cuando menos lo piensas, ya 2, 3, 4, 5 capítulos y estás tan entrado que de repente el tiempo se te pasa y no lo sentiste. ¿Por qué? Porque te estás llenando de la palabra de Dios y es bien importante que te llenes de la palabra de Dios. Bueno, hermano, déjale, seguimos porque sabemos que necesitamos, Dios nos va a seguir ministrando. Otro de los puntos principales en los cuales que tú y yo tenemos que seguir haciendo, o tú, yo lo voy a decir así, tú que estás en un nuevo caminar y que estás empezando, una vez que empiezas a leer la palabra de Dios, Dios te va a enseñar algo bien importante, que tienes que tener una comunicación con Dios. Así como cuando tú conociste a tu esposa, a tu esposo o a tu novia, o cuando tú conociste a tu jefe, o cuando tú empiezas a tener una relación con un amigo o una amiga, no nomás llegaste y le dijiste, hey, what's up, man? Quiero que sea un amigo, ¿qué vamos a salir? No, ¿verdad? Primero empezaste a tener esa comunicación, ¿sí? Ahora, ¿qué significa eso? Que tú y yo tenemos que empezar a platicar con Papá Dios. Y eso en la iglesia lo hablamos como tenemos que orar con Dios. El orar con Dios es algo, es un punto bien importante. Es como nosotros aprendemos en la palabra de Dios quién es Dios, pero cuando yo oro, yo platico directamente con Dios. Y yo empiezo a tener esa relación con Dios, empiezo a tener esa plática, y tiene que ser una plática en la cual, como te digo, yo cuando platico con Dios, yo dejo que Él hable a mi vida. Y no de que, no es que tú vas a empezar a escuchar la voz auditiva de Dios luego, pero simplemente cuando tú hablas, guarda silencio y deja que aquello que tú hablaste resuene, ¿sí? Y es práctica. Cuando tú empiezas a platicar con alguien, tú dejas que te conteste las preguntas que le haces, ¿verdad? Tú los dejas platicar. Entonces es lo mismo con Dios. Deja que Dios empiece por medio del Espíritu Santo a hablarte. Dice 1 Tesalonicenses 5, 16 al 18, estad siempre alegres. Dice, oren sin cesar. ¿Qué? Oren sin cesar. O sea que todo el tiempo estemos, ¿por qué? Porque así, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo grande, tú que eres joven, ¿sí? Y bueno, yo voy a poner de ejemplo. Cuando yo conocí a mi esposa, ¿sí? Yo hablaba con ella, yo salía de su casa, platicábamos en su casa 2, 3 horas, llegaba a mi casa, en aquel tiempo no existían los celulares, y si existían, probablemente yo era muy pobre para no tener uno, pero 24, estoy hablando cerca de 28 años atrás, ¿sí? Llegaba a mi casa, agarraba mi teléfono, y yo acababa de salir de la casa de mi novia, llegaba a mi casa, agarraba mi teléfono y le hablaba. Y me la pasaba hasta las 2, 3 de la mañana platicando. ¿Por qué? Porque yo quería conocer más de ella. Quería conocer más de ella. ¿Por qué? Porque me agradaba. ¿Sí? Y es lo mismo con Dios. Dios quiere que le agrademos, quiere que nosotros, porque Él quiere agradarnos día a día. ¿Cómo? Con bendiciones, platicando con nosotros, llenándonos de su presencia, dándonos a conocer qué es el camino que necesitamos llevar. ¿Por qué? Porque Él tiene tantas cosas para nosotros que nosotros no sabemos, no conocemos. Si nosotros no le damos la oportunidad, ¿sí? Es como aquella persona que su familiar le dejó un tesoro, o sea, o una, ¿cómo se llama? Herencia, gracias, una herencia, pero si nunca habló con ellas, nunca platicó con ellas, nunca, ¿sí? Nunca vas a ver que hay una herencia esperándola ahí para que pueda reclamarla. Es lo mismo con Dios. Jesucristo nos dejó una herencia grandísima en la palabra de Dios. Es de nosotros y podemos reclamarla, pero para yo y yo reclamarla, tengo que saber qué reclamar. Tengo que aprender qué voy a reclamar. Tengo que aprender qué es lo que le voy a pedir. Pero ahí está. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Platicando con Dios. Dice, y dar gracias a Dios en toda situación. ¿Por qué? Y ahí Dios nos empieza a hablar. Porque esa es su voluntad de Él. Esa es la voluntad de Dios. De que tú y yo, ¿sí?, estemos platicando con Él. Que tú y yo estemos siempre agradecidos. ¿Por qué? Por todo lo que tenemos.
por todo. La Biblia me enseña algo bien importante, que todas las cosas me van a ayudar para bien. Y yo lo voy a entender conforme yo voy a empezar a platicar con Papá Dios. Conforme yo vaya entendiendo la voluntad de Dios, voy a poder entender que todo lo que me pasa me va a servir para bien. Al momento probablemente no lo voy a entender. ¿Por qué? Porque acuérdate que estamos en las manos del alfarero y la Biblia nos habla de eso. Y cuando hay cosas y cuando yo dejo que la voluntad de Dios haga mi vida y yo empiezo a hacer mi voluntad, mira, ¿qué es lo que hace el alfarero? Lo destruye para poder empezar a formar otra vez ese jarro. Y muchas veces, como seres humanos, yo te voy a ser sincero, a mí no me gusta que me destruyan porque yo ya estoy acostumbrado y ¿qué decimos? Así soy y qué. No, no, no. Si yo dejo que Dios sea el que me guíe, yo tengo que dejar que Él me moldee. ¿Y me va a doler? Sí, me va a doler. Pero ¿sabes qué? A su tiempo yo voy a saber por qué. Dice Salmos 145, 18, el Señor está cerca de los que le invocan. ¿Qué significa esto? Cuando tú y yo empezamos a invocar, cuando tú y yo empezamos a querer buscar de Dios y empezamos a orar, ¿sí? Al principio probablemente no lo sintamos, pero ¿sabes qué? Conforme yo vaya hablando con Él, conforme yo vaya platicando, creciendo esa relación, ¿sí? Vas a sentir porque al principio no lo sientes, pero Él siempre está ahí, pero vas a sentir su presencia más cerca, ¿sí? Porque cuando le invocamos y abrimos nuestro corazón, lo estamos haciendo de todo corazón, pero Él siempre está ahí para decirte, ¿qué necesitas? Sabes que tengo cosas grandes para ti. Sabes que yo conozco tu dolor que estás pasando en este momento. Yo conozco lo que está pasando, pero sabes que hay algo más grande, más precioso de aquel lado de la montaña. Entonces podemos nosotros entender y comprender. Y llegamos a un tiempo cuando tú ya y yo tenemos ese conocimiento, podemos empezar a proclamar ahora sí lo que nos pertenece y podemos empezar a proclamarle y decir lo que dice Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero ya cuando yo leo esto, cuando yo hablo este versículo, es porque yo ya conozco quién es Dios para mí. Ya sé que Él es para mí. Entonces ahora digo, Señor, la Biblia me enseña que yo te clame y tú me vas a enseñar lo que tú tienes para mí. Y su promesa, ¿sabes qué es? Que Él te lo va a enseñar. A veces no nos va a gustar porque hay cosas que tenemos que dejar y que nos están impidiendo el recibir lo que Él tiene para nosotros. Pero ¿sabes qué? Tú clamaste que te enseñe. Él te está enseñando. Ahora ya es tu decisión, el de hacerlo o no hacerlo, el de recibir su bendición o el dejar que la bendición se vaya. Y yo te voy a dejar con esto, ¿sí? Acuérdate, amigo, hermano, que tú me escuchas, ¿sí? Conéctate con nosotros, domingo tras domingo, viernes tras viernes, ¿sí? Ahora sí, como dicen todos, voy a empezar a decirlo. Cuando se te abra, ¿sí? Haznos un like. Y no nada más eso, también toca la campanita. Y cuando toca la campanita otra vez para que todas las nuevas cosas que estamos subiendo te lleguen automáticamente. Y te va a llegar una notificación. Oh, ya está la iglesia. Es tiempo de verla. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sabemos que la palabra de Dios nos va a ministrar. Empieza a tener esa preciosa comunicación con Dios. ¿Por qué? Porque Él te está esperando para que tú platiques con Él. Porque déjate decir una cosa, Él tiene muchas cosas que platicarte. Así que mi amado amigo, mi amado hermano, muchas gracias por acompañarme en este día. Si tú no lo estás haciendo, te invito a que empieces por 5 minutos, empezar a platicar con Dios. 5 minutos, empieces a leer la Biblia y que Él va a hacer cosas grandes para tu vida. Dios te bendiga, Dios te guarde, te esperamos el próximo viernes. Hasta pronto.